Día 19. En el ocultamiento de Nazaret. Después de este hecho, el milagro de Caná, bajó a Cafarnaúm junto con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí permanecieron pocos días. Son los únicos días en que María tiene el gozo de estar con su hijo durante la vida pública. Ve así el pequeño centro sobre el lago de Genesaret, escogido por Jesús como punto de apoyo para su predicación en Galilea. Después María vuelve a Nazaret, donde permanece durante la vida pública de su hijo. En aquellos tiempos no había seguridad social, pero no había espacio para la soledad. Basta pensar en cuántas veces la Biblia alienta y elogia a quien se preocupa por el huérfano y la viuda. Cuando una mujer quedaba sola, se iba a vivir con sus parientes, y creo que María hizo así por todo el resto de su vida. Entre la parentela de Jesús, abundante como todas las parentelas orientales, había espacio para todas las posibles actitudes hacia la misión emprendida por el Hijo de Dios. Había seguidores suyos que le serían fieles hasta después de la muerte en Jerusalén, y es posible pensar que la Virgen fue a vivir con ellos. Estaban los adversarios que lo creían loco y que intentaron interrumpir su ministerio. Y estaba también la gran estela de los indiferentes. Para comprender mejor la posición de Jesús durante su vida pública, debemos remitirnos a las costumbres hebreas. El trabajo era tenido en gran estima como medio de subsistencia necesario y obligatorio. También Jesús, mientras vivió privadamente en Nazaret, se sostuvo con su trabajo. Pero cuando alguien se dedicaba a ser rabí, es decir, a predicar de tiempo completo la Sagrada Escritura, dejaba de trabajar y junto con sus discípulos vivía de limosna. Así podía moverse libremente de un lugar a otro. Para dar ejemplos cercanos a nosotros, pensemos en el comportamiento de las órdenes mendicantes hasta la última guerra. Siempre había alguien encargado de ir a pedir limosna. Pensemos en el personaje Fray Galdino de Los Prometidos Esposos de Alessandro Manzoni. Lo que servía en el convento se consumía. El resto se repartía entre los pobres. Así hacían Jesús y los apóstoles. Vivían de limosna y daban el resto a los pobres. También en esto San Pablo rompió con los esquemas del hebraísmo, dado que predicaba en ambiente pagano, donde esta costumbre no era conocida y no habría sido apreciada. Por eso renunció a este derecho hebreo y siguió ejerciendo su oficio. Varias veces repite, no sin cierto orgullo, que para su sustento y el de sus colaboradores ha provisto con el trabajo de sus manos. Pero volvamos a la vida de María en Nazaret. Cuán distinta era de cuando vivía en su casa con las personas más amadas y que más la amaban. Uno podría sorprenderse de que la Virgen, al quedar sola, no haya estado entre las mujeres que seguían a Jesús. El motivo es evidente. Contrario a lo que podríamos pensar nosotros, el pequeño grupo apostólico no necesitaba a alguien que le lavara la ropa y le hiciera de comer. Cada hebreo sabía proveer por sí mismo a sus necesidades personales. Solo necesitaba ayuda en dinero y en especie. Al enumerar las mujeres que siguen a Jesús y a los apóstoles, el Evangelio afirma claramente que los asistían con sus bienes. También María Magdalena, que no tiene nada que ver con la pecadora anónima o con María de Betania, debía de ser una persona acomodada. La Virgen, en cambio, era pobre. No estaría en condiciones de contribuir a los gastos y por eso no siguió a Jesús. Seguramente escuchó el eco de sus sermones, de sus milagros y también de sus diatribas contra los escribas y fariseos. Habrá habido alguien que se alegró con ella por tal hijo y otro que la habrá criticado por el mismo motivo. Es muy probable que haya seguido frecuentando el templo con ocasión de la Pascua. Juan nos habla de las 3 Pascuas pasadas por Jesús en Jerusalén durante su vida pública. De esta información deducimos que la vida pública de Jesús duró 3 años. Entonces ella habrá escuchado directamente a su hijo, como lo habrá escuchado en la infortunada visita a Nazaret que provocó en Jesús el desilusionado juicio: nadie es profeta en su tierra. Precisamente sus amados coterráneos lo querían matar arrojándolo por un barranco.
Aún hoy, en Nazaret, hay una iglesita llamada Santa María del Temblor para recordar la angustia de María en aquella ocasión. Los sinópticos presentan una excepción, debida más a la voluntad de los parientes que a una iniciativa de María. Se le presentaron a su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Una breve respuesta con un doble valor. En primer lugar, Jesús anuncia un nuevo parentesco con él, un parentesco que no se basa en vínculos naturales, sino en la escucha de su palabra. En segundo lugar, nos indica la verdadera grandeza de María. Más que por su maternidad, es grande porque escucha al Hijo y pone en práctica la palabra. Es su más fiel discípula. Se habrán dado otros encuentros entre Jesús y María, no reportados por los evangelios. Es probable, pero en este caso los evangelistas los habrán considerado episodios de valor privado. Ciertamente, el corazón de María, sus pensamientos, sus preocupaciones estaban continuamente dirigidas a su Hijo y a su actividad. Pensamos que el Señor ha querido darnos una gran enseñanza en este periodo de la vida de María. ¿Cómo se puede colaborar eficazmente en la acción apostólica, incluso en el ocultamiento de una vida ordinaria, ofrecida con amor a Dios, en la aceptación de su voluntad de cada día y ofreciendo con esa finalidad las oraciones, las fatigas, los sufrimientos que presenta la vida? Es por esto que, volviendo a nuestra época, vemos juntos como patronos de las misiones a San Francisco Javier, el gran predicador de Oriente, y a Santa Teresita Lisieux, que nunca salió de su convento.